En el invierno de 1889, La Rosilla, conocida como el refrigerador de México, parecía un pueblo olvidado por el tiempo, hecho de lodo, viento y silencio. Las casas, pequeñas y enclavadas en las laderas secas, seguían el mismo ritual cada año. Antes del frío, un poco de maíz seco, unas gallinas escondidas y sal sobre lo que se pudiera salar. Nada más. Eso era lo que se hacía. Eso era lo que siempre se había hecho. Pero Juan Medina hizo las cosas de otra manera. No cosechaba ni almacenaba maíz ni compraba leña. En cambio, pasaba semanas apilando carne al aire libre, una sobre otra. Piernas, costillas, incluso un cerdo entero de pie, colgado de ganchos improvisados. Una torre deforme de carne salada, secándose al viento. «Esto se pudrirá antes de Navidad», susurraron. «El animal se lo comerá todo. Ese hombre ha perdido la cabeza». La torre era grotesca, el olor extraño y el frío aún no había comenzado, pero cuando el viento cambió y la primera nevada llegó antes de lo esperado, nadie estaba preparado, excepto él. La Rosilla era un pueblo demasiado pequeño para el lujo del anonimato. Todos sabían lo que hacían los demás. Era el tipo de lugar donde los errores se propagaban más rápido que el viento, y cualquier desviación de las costumbres se convertía en tema de conversación. Ese año, los preparativos para el invierno comenzaron temprano. Los hombres fueron al bosque a buscar leña, las mujeres tejieron cuerdas de chiles secos en las terrazas, y los niños ayudaron a machacar maíz en morteros de piedra. Había sido así durante generaciones. Juan Medina no participó. Vivía en la parte más alta del pueblo, cerca de la ladera, donde el viento soplaba primero y el sol se ponía antes. Su casa era torcida, construida por él mismo, con barro grueso y ventanas pequeñas. Había vivido solo desde la muerte de su esposa, y desde entonces hablaba aún menos que antes. Los demás decían que era raro. No estaba mal, solo fuera de lugar. Trabajaba en silencio, siempre antes del amanecer, siempre después de que todos se hubieran dormido. Nunca pedía nada, nunca hacía comentarios. En la primera semana de noviembre, un olor extraño empezó a emanar de la ladera, un olor a grasa salada, a carne cruda tocada por el viento seco. La gente empezó a subir para ver. Juan apilaba trozos de cerdo en una especie de estructura de madera. Ganchos, cuerdas, sal gruesa, un tenue humo que salía de detrás de telas negras colgadas. No era un cobertizo, no era un ahumadero. Era algo entre una torre y una cruz. Una mujer comentó en voz baja: «Esa no es forma de preparar la comida». Un anciano se rió. «Eso es como convocar a un animal desde lejos». Y así empezó. Susurros, risas breves, y un apodo que se quedó como polvo húmedo. «A torre de carne». Nadie entendía lo que hacía. Ni siquiera los más viejos, que ya habían sufrido fuertes heladas y perdido rebaños enteros, habían visto algo así. Y quizá por eso se burlaban tanto de ellos. Pero Juan no respondió. Siguió adelante, en el frío, en la oscuridad, en silencio. Dos jóvenes pasaron la noche observando desde lejos. Dijeron que hablaba con la torre, que se quedaría allí, observando cómo los cortes goteaban grasa sobre el suelo de tierra. Nadie sabía si era cierto. Lo que se sabía era que no estaba recogiendo leña, ni almacenando frijoles, ni sembrando nada. Él solo se encargó de la torre. Una de las señoras mayores comentó: «El viento cambiará. ¿Y qué hará cuando todo esto se congele?». Juan oyó. Estaba cerca, pero no dijo nada. Él simplemente se dio la espalda y jugueteó con los anzuelos. Él aún no lo sabía, pero en esa misma estructura, semanas después, alguien la golpearía con manos moradas, pidiendo un trozo. En la tercera semana de noviembre, el cielo comenzó a cambiar. Las nubes ya no se movían, colgaban pesadas, densas, como si el invierno estuviera esperando el momento oportuno para azotarlo todo de golpe. El pueblo se apresuró. Más leña, más mantas, más sal. Juan no ha cambiado en absoluto. Al contrario,
Empezó a cortar carne más fina, más larga, brazos de cerdo deshuesados, abiertos como tablas, colgando uno al lado del otro, formando casi una pared de músculo seco y grasa fría. Fue entonces cuando alguien comentó: ¿cree que esto durará hasta marzo? Ellos se rieron. Era una locura. Con el clima que se avecinaba, colgar la carne significaba pérdida, significaba desperdicio. Era comida condenada incluso antes de cocinarse. Pero él continuó, obsesivo y preciso. Daba la vuelta a cada pieza al amanecer, quitaba la sal con las manos, controlaba el viento con paños, ajustaba los ganchos como si fueran parte de una máquina viviente. Una mañana, un hombre más joven, Rubén, el yerno del herrero, decidió subir y preguntar: ¿por qué no guardas nada dentro de casa? Lo perderás todo con la primera nevada. Juan simplemente lo miró. La pausa fue larga, pero no hubo respuesta, ni una palabra. Solo un vago gesto con la cabeza hacia la torre. Rubén bajó murmurando: es como hablar con una piedra. Los susurros se convirtieron en bromas. En la tiendita, camino a la iglesia, en conversaciones junto a la fogata. La torre creció, y con ello, el malestar ajeno. Porque algo en esa estructura me molestaba más que su excentricidad. Quizás era la calma, la falta de prisa, la forma en que parecía tener más convicción en ella que los demás en cualquier otra cosa. Pero su actitud tranquila ocultaba un error, un detalle que días después le costaría más de lo imaginado. En la última semana de noviembre, el frío llegó antes de lo habitual. No era una brisa fría, ni un cambio suave. Era una pared de aire cortante que atravesaba la ropa, los techos y los huesos de los ancianos. La primera helada cubrió los techos antes de lo esperado. Los senderos se endurecieron. Los animales, inquietos. Las familias se apresuraron a sellar ventanas, reforzar agujeros con arcilla fresca y organizar lo poco que tenían en macetas. Todo parecía estar bajo control, pero todos sabían que esto era solo el principio. En la ladera, Juan partió antes del amanecer. La torre era blanca por fuera. Una fina capa de cristal cubría cada anzuelo, cada trozo de carne. Él observó en silencio. Pasó los dedos sobre la grasa endurecida, raspando el hielo con las uñas. Luego fue a la base y encendió la pequeña hoguera controlada bajo la estructura. Lenta, invisible, alimentada por ramitas y carbón enterrados en cenizas. Fue como si hubiera previsto ese momento exacto. Dos hermanos, que habían subido por curiosidad, observaban desde lejos. Uno de ellos susurró: la carne está firme, parece seca. El otro respondió: pero está lleno de hielo, se pudrirá cuando se derrita. Aún así, esa mañana, Juan sacó un trozo más pequeño del interior de la torre. Lo llevó adentro. Lo colocó sobre una parrilla de piedra y lo horneó lentamente. El olor subió, fuerte, denso, caliente, algo entre madera quemada y grasa sellada. No sonrió, no celebró, simplemente comió despacio, sentado cerca de la puerta, con la luz grisácea de la mañana dándole en el rostro. Fue la primera prueba, y la carne había resistido. En el pueblo se difundió silenciosamente una noticia. Él comió de la torre. Algunos dijeron que era una tontería. Otros guardaron silencio, porque en el fondo todos lo sabían. Si funcionaba, lo cambiaría todo. Él había previsto ese error que parecía condenar al fracaso de la carne, la congelación prematura. Pero lo que Juan aún no sabía era que el mayor error vendría de dentro, no de la torre, sino de lo que creía tener bajo control. En la segunda semana de diciembre, el frío pasó de incómodo a brutal. La madera crujía incluso sin fuego. El viento aullaba entre las casas, como un animal hambriento buscando resquicios. Los senderos desaparecían bajo la fina y traicionera nieve, y el cielo, siempre gris, parecía más pesado con cada mañana que pasaba. En casa de Juan, la torre seguía en pie, ahora más pequeña. Él retiraba piezas con precisión y las llevaba adentro, siempre solo,
siempre en silencio. Pero fue dentro de esta rutina que surgió el error. Una mañana, mientras giraba uno de los ganchos inferiores, Juan notó que parte de la base estaba blanda. Humedad. El calor de la base improvisada, que mantuvo en su lugar para evitar la congelación total, había subido demasiado una noche y había dañado parte de la carne. Apartó la tela y la examinó. El color había cambiado. Una pieza entera estaba arruinada. 3 semanas de preparación, desperdiciadas en silencio. Él no se quejó. Desmontó la sección, cavó un hoyo en la tierra dura con las manos desnudas y enterró las piezas, cubriéndolas con sal y tierra. Le temblaban las manos, no de frío, sino del deseo de controlar la situación. El mayor problema no fue la pérdida en sí, fue lo que significó. Porque si el calor volviera a subir, toda la torre podría derrumbarse. Esa noche, Juan no durmió. Cuidó el fuego bajo la torre con más cuidado que nunca. En ciclos cortos, alternando entre carbón y piedra húmeda, creó un equilibrio inestable entre hielo y humo. Y fue esa misma noche que ocurrió algo aún peor. Alrededor de las 2 de la mañana, oyó un ruido seco, un crujido. Luego, nada. Salió, con los ojos aún ardiendo de sueño, y vio la estructura inclinada. Uno de los troncos de la base, podrido por dentro, había cedido. La torre estaba en peligro de derrumbarse. Corrió, agarró cuerdas, estacas, incluso usó los listones de la cerca. Con las manos cortadas por la escarcha y las uñas ennegrecidas, ató la base, reforzó los ganchos y levantó cada pieza como si el frío fuera solo un peso más sobre sus hombros. El cielo empezó a aclararse en ese momento, y con él una presencia inesperada. Desde lo alto del sendero, una niña observaba. Era hija de una de las viudas del pueblo, una de las pocas niñas que aún jugaba en el frío. ¿Está bien, señor?, preguntó con la voz entrecortada por el viento. Juan se detuvo. Miró. Asintió. Se quedó allí unos instantes, sin saber si bajar o correr. Luego desapareció tras la curva del sendero. A la mañana siguiente, su madre llamó a la puerta de Juan. Su rostro estaba pálido y sus ojos hundidos. «Tiene fiebre», dijo, que se quedó allí mirándote. «Está empeorando». Juan no respondió. Entró. Cortó 2 pequeños trozos de la carne más interna. Los colocó sobre hojas secas. Tomó una botellita con grasa caliente y sal. Se lo entregó en silencio. La mujer lloró. No pidió nada más. No dio las gracias. Simplemente bajó corriendo, dejando ligeras huellas en la nieve. A finales de diciembre, la nieve dejó de caer en copos. Ahora caía a cántaros. Era el tipo de invierno que, según los ancianos, solo ocurre una vez en la vida. Pero nadie recordaba el último. Las ventanas se congelaron por dentro. El agua se convirtió en piedra antes de hervir. Los animales que sobrevivieron aullaban por la noche, incluso encerrados. La Rosilla quedó en silencio. Ya nadie salía. El pueblo se encogió. Pero allí arriba, en lo alto de la pendiente, la torre aún estaba en pie. Juan había reforzado los cimientos con piedras y barro endurecido. Cubrió la estructura con telas gruesas empapadas en grasa, sujetadas con ramas de saúco. Y dentro, el fuego seguía ardiendo. Mínimo, controlado, invisible. La torre parecía respirar. 2 días después de la fuerte nevada comenzó la escasez. No había maíz. Luego sal. Luego silencio, porque volvieron los susurros. Todavía tiene carne allí arriba. Nadie lo dijo en voz alta, pero sus ojos lo decían todo. Una noche, 2 jóvenes intentaron subir sin ser vistos. Al acercarse vieron la torre cubierta, el fuego encendido y a Juan sentado de espaldas a ellos, encorvado, cuidando las brasas. No se acercaron, solo miraron, y bajaron más rápido de lo que habían subido. La verdad era simple y cruel. El pueblo se enfrentaba a una verdadera escasez. La comida escaseaba, la gente enfermaba, y solo un hombre parecía no notarlo. Al día siguiente, la viuda regresó. Su hija había mejorado.
comía y dormía mejor. No pidió nada más. Simplemente se quedó allí, en el frío, con una olla vacía en las manos, sin palabras, sin gestos, solo presente. Juan miró, entró, trajo un trozo pequeño, seco y firme. Lo puso en la sartén. La mujer bajó sin decir palabra. Alguien lo vio. Y difundió la noticia. Esa semana recibió 3 visitas. Nada de peticiones directas, solo miradas, solo pasos arrastrados en el frío. Él ayudó. Siempre suficiente para un día. Nunca suficiente para parecer abundante. Y fue en este contraste que el pueblo empezó a comprender. No lo hizo por ego, ni por locura, ni para demostrar que tenía razón. Solo lo hizo porque sabía que el invierno llegaría antes, y lo peor estaba por venir. Pero el frío aún no había terminado, y la mayor nevada del año aún no había ocurrido. La madrugada del 4 de enero fue la más fría registrada en décadas. El termómetro del colegio, el único que aún funcionaba, se congeló a menos de 10 grados bajo cero, pero la cifra ni siquiera era necesaria. El aire quemaba los pulmones, e incluso el silencio parecía crepitar. Juan se despertó con un sonido que no esperaba. 3 golpes en la puerta. Raro, infrecuente, casi demasiado débil para ser tomado en serio. Cuando la abrió, vio a Rubén, el mismo niño que semanas antes se había burlado de la torre. Ahora estaba encorvado, con las manos cubiertas de trapos empapados y los ojos hundidos. Mi hijo tiene fiebre, y no tenemos nada más. No intentó justificarse, no mencionó el pasado, no bajó la cabeza. Solo habló como un hombre que había perdido el orgullo porque el frío se había llevado todo lo superfluo. Juan no respondió. Volvió adentro. Cortó un trozo de la carne más oscura, curada durante más de 2 meses. La colocó sobre un paño seco. Se la entregó. Rubén lo tomó con ambas manos. No le dio las gracias. Se quedó allí, inmóvil, sin saber si irse o decir algo. No dejes que hierva demasiado, dijo Juan antes de cerrar la puerta. Ese mismo día, llegaron otros. Todo el pueblo parecía haberse encogido alrededor de aquella torre, no con gritos ni súplicas, sino con gestos contenidos, ollas vacías y ojos inyectados en sangre. Y Juan cumplió, sin acusar a nadie. No lo recuerdo. No hay negociación. Pico emocional silencioso. Fue en ese momento que la torre perdió su nombre burlón. Ya nadie la llamaba la Torre de la Carne. Ahora era simplemente la torre. Los niños comenzaron a hablar de ello como si fuera un lugar. ¿Has estado alguna vez en la torre? Mi madre regresó de la torre oliendo bien. Las conversaciones cambiaron. Ya no se hablaba de Juan con desdén ni extrañeza. Se hablaba de ellos con una pausa respetuosa, como si se mencionara algo que solo existe por milagro. Y Juan, aun viendo todo esto, no reaccionó. Siguió encendiendo el fuego, volteando las piezas, cortando con precisión, como si el frío exterior fuera aún mayor que todo eso. Los que reían ahora dependían de él, pero cuando terminara el invierno, ¿qué quedaría? Cuando llegó febrero, el frío empezó a retroceder lentamente, como un animal herido que se arrastra. Poco a poco, los senderos reaparecieron. La madera crujió menos. Los niños salieron de sus casas. Sus ojos aún se estaban acostumbrando a la luz. Pero nadie celebró. No había nada que celebrar. El pueblo había perdido a 4 personas. 2 de ellas murieron mientras dormían, con el fuego extinguido. Las demás, de debilidad. El hambre, como siempre, no hace ruido. Pero muchos vivieron gracias a él. Juan no asistió al entierro colectivo. Estaba atendiendo la última parte de la torre, desmantelando lo que quedaba, enterrando los huesos con sal y tierra como siempre hacía. Sin prisas. Sin testigos. La viuda subió las escaleras para darle las gracias. Él no abrió la puerta. Al día siguiente, Rubén trajo a su hijo para darle las gracias. El niño llevaba un paño con trozos de pan y un vaso de leche fresca.
Intentaron dejarlo en la puerta. Juan no lo entendió. En la tercera semana comenzaron a copiar la estructura. 1, luego 2. 5 casas construyeron torres más pequeñas, con madera nueva, ganchos improvisados y telas negras. No era lo mismo, pero era un comienzo. Alguien comentó: deberíamos preguntarle cómo hacerlo bien. Pero nadie tuvo el coraje, porque ahora, hablar con Juan exigía el mismo respeto que uno tiene por algo más grande de lo que uno entiende. Él había hecho por sí solo lo que todos los demás se habían burlado. Y luego, cuando todos lo necesitaban, él cumplió. Ni por perdón, ni por venganza, pero porque sabía que el invierno no elige bando, y cuando llegue el próximo, porque siempre llega, habrá torres en el pueblo. Pero nadie olvidará cuál fue el primero. Algunas ideas parecen locas, hasta que el silencio demuestre lo contrario. En el pueblo ya nadie se reía de la torre. Y Juan nunca necesitó decir una palabra, porque el tiempo hace lo que los gritos no pueden. Él lo demuestra, y cuando el frío regresa, como siempre ocurre, alguien recordará a aquel hombre tranquilo, de esa extraña estructura, y la carne que perduró cuando nada más lo hizo. Si esta historia te resonó, permanecer, vienen más. Silencioso, real, hecho para aquellos que entienden sin necesidad de escuchar mucho. Me gusta, suscríbete, y no te pierdas el próximo vídeo. Dime en los comentarios de qué ciudad eres.